Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un tema que pienso que es muy interesante, que es sobre la patología aórtica familiar no sindrómica. Creo que es un tema que está en continuo cambio y vale la pena de hacer una actualización en fecha de hoy. Sabéis todos muy bien de que, bueno, que la pared de la aorta pues tenemos tres capas y tenemos la íntima, la media y la adventicia que frecuentemente en la capa media es donde tenemos los problemas esenciales que tienden a condicionar un aneurisma de la aorta y que hay varios sistemas o varios mecanismos que facilitan esta dilatación de la aorta a través de la debilidad de la pared. Como podemos ver bien, pues tenemos la matriz extracelular que a menudo pues, nos puede condicionar problemas como sobre todo en pacientes como síndrome de Marfan o otras alteraciones del TGF-beta, sobre todo son expresiones sindrómicas de la patología de la aorta. Y también tenemos, por otra parte, alteraciones, mutaciones que pueden condicionar pues, una debilidad de la pared de la aorta por afectando las proteínas que llevan a las células musculares lisas, que condicionan la contracción de la pared y la tensión a la matriz extracelular. Por lo tanto, pues vamos un poco a centrarnos bastante en el tema del problema de las alteraciones que condicionan alteraciones en las células musculares lisas. Podéis ver en este esquema cómo hay una cantidad de mutaciones, porque estamos hablando de patología aórtica genética, pues hay una serie de alteraciones que afectan directamente a la matriz extracelular y el ejemplo más claro, pues las alteraciones de la fibrilina 1, que es el síndrome de Marfan. Después tenemos todas las alteraciones o mutaciones que condicionan la señalización del TGF-beta, de alguna forma una cascada de alteraciones a nivel del TGF-beta pueden facilitar diferentes expresiones de alguna forma fenotípicas del paciente y quizás ahora no es el momento, pero es un tema también muy interesante que tocaremos posteriormente. Y después pues tenemos las alteraciones que no van tanto en expresión sindrómica, fenotípica del paciente, pero que afectan a la pared también muscular, alterando la célula lisa y las proteínas que facilitan la contracción de las células de musculatura lisa y de alguna forma su interrelación con la matriz extracelular. Pues bueno, en esencia hay una serie de mutaciones, ya veremos durante la charla de que estas mutaciones pues van increciendo, pero tenemos una serie de mutaciones, empecemos por el ACTA2, que pues evidentemente la actina y la miosina sabéis todos muy bien que forma parte de la estructura y la contractilidad de la musculatura lisa, por lo tanto pues hay una isoforma en la actina que puede condicionar este funcionamiento. Tenemos también el MILC, que es una quinasa de la cadena ligera de la miosina, que también provoca alteraciones de este nivel. Tenemos la MI11, que es una cadena pesada de la miosina, tanto la actina como la miosina pues son las dos cadenas principales pesadas, y tenemos el PRK G1, que es una quinasa que depende de la guanosin monofosfato cíclico tipo 1, que esto condiciona una alteración de la funcionalidad de la musculatura en sí misma. Bueno, pues por lo tanto ya hemos introducido estas alteraciones que podéis poder ver aquí. Tenemos el ACTA2, tenemos el MILC, tenemos la miosina, que son las dos cadenas principales más gruesas como la actina y la miosina, pero tenemos el MILC también que provoca una disminución de la función
contráctil tenemos el PRKG1 y evidentemente todas estas alteraciones pueden estar interrelacionadas con el espacio extracelular, con las miofibrillas, la fibrina 1, y todo esto condiciona una caída de la función contráctil de la musculatura de la aorta. En global, si miramos a la población que tienen aneurismas de aorta, diríamos que el 80% de los pacientes que tienen aneurisma de aorta, pues son esporádicos o no sabemos relacionarlos con otros familiares que tengan afectación aórtica. Hay un 20% que sí que encontramos vínculos familiares que el paciente conoce, y de ellos diríamos que un 5% son sindrómicos, y diferimos sindrómicos porque tienen aspectos externos, físicos, en la cara, en el cuerpo, que expresan ya de entrada esta enfermedad, y aspectos no sindrómicos que son intrínsecos en la aorta y que no expresan tanto la enfermedad o no expresan nada la enfermedad cuando hacemos una exploración física. No los evidenciamos por alteraciones musculoesqueléticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos 3 veces más de no sindrómicas que sindrómicas. Y esto solo representa un 20% de la patología aórtica. Probablemente debemos descubrir mucho más, estamos donde estamos, pero hoy día esto es lo que de alguna forma la mayoría de investigadores reportan. Obviamente, cada X años van saliendo una lista de mutaciones genéticas que pueden facilitar ortopatías genéticas. Tenemos aquí en verde las que están más consolidadas y que están aceptadas. Tenemos aquí otras que son recientes y otras que son cuestionables y otras que son remotas porque no se han evidenciado ni en pacientes, sino más bien en estudios pues en animales, experimentales, etcétera, etcétera. Entonces estamos moviéndose en este escenario de las verdes, que son las que tenemos aceptadas, y es seguro que esto se va a ir añadiendo progresivamente. ¿Por qué? Pues fijaros, por una cosa tan simple como que decir que la ortopatía familiar no sindrómica, es decir, tenemos una ortopatía en varios miembros de la familia, pero sin expresión fenotípica. Cuando hacemos un estudio genético solo sale positivo el 30%. Hay un 70% de alteraciones genéticas que hoy día aún no sabemos cuáles son, pero sabemos que los familiares, hay varios miembros de la familia que tienen ortopatía que debería probablemente de estar vinculado de alguna forma u otra, pero con los genes que tenemos hoy día, las mutaciones que analizamos, no está descubierto. Por lo tanto, pues esto va increciendo y tenemos mucho por desarrollar, sobre todo en las no sindrómicas. En las sindrómicas tipo Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, etcétera, etcétera, pues tenemos otro espectro que es diferente, pero en las no sindrómicas, cuando vosotros pedís un estudio genético, pensar que solo un 30%, o 1 de cada 3, más o menos, de los casos que pedís de estudio genético va a ser positivo, y en los otros casos no sabréis qué mutación es, por lo tanto no podréis aplicarlo al resto de miembros de la familia. Bueno, aquí tenéis un poco el resumen de hoy día de la ortopatía genética, que más o menos ya lo he dicho de palabra. Tenemos el Marfan con la fibrina 1, los diferentes tipos de Loeys-Dietz con TGF-beta receptor 1, TGF-beta receptor 2, el SMAD3, el TGF-beta 2. Es decir, esto pues son cambios que se van desarrollando en los últimos años, pero que de alguna forma pues están más o menos más maduros. Y tenemos la parte de aneurismas familiares no sindrómicos, que tenemos por los que he comentado, el ACTA2, el MIT11, el MILC, el PRKG1, LOX, que están un poco más por acabar de definir, ¿no? Y aquí nos centraremos un poco en esta charla para ver hasta dónde estamos, porque queda mucho por descubrir. Después hay el Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, etc. Bueno, la patología aórtica familiar no sindrómico, ya he dicho que alrededor podemos tener un 21% de pacientes con ortopatía que tienen otros miembros de familiares que tienen esta ortopatía,
y en un 10% de los casos es disección de aórtica esporádica con edad temprana de la vida, que pensamos, bueno, pues que esto de alguna forma pues debería implicar una patología genética, porque para que se puede secar una persona que tiene, yo qué sé, 40, 35 años sin historia severa de hipertensión, sin otras causas, es decir, no hay componente sindrómico, pero probablemente hay patología aórtica no sindrómica que no hemos aún descubierto bien. Esta patología aórtica no sindrómica pues está en fase de estudio, de análisis, hay mucha investigación detrás, sobre todo en la fase actual la mejor forma de avanzar es trabajando en red con varios hospitales y así pues las series se van haciendo más grandes de forma más rápida y no tan lenta como un hospital solo. Pero bueno, muchas veces debemos sospecharlo por lo que he dicho antes, ¿no? Por complicaciones con una edad relativamente joven, sin factores de riesgo. Otros no, el 20% que hemos dicho pues que tenían historia familiar, pues estos, pues hemos de pensar que sepamos o no sepamos la mutación, deben tener algún gen implicado. Las herencias son autosómicas dominantes, la penetrancia es variable, en algunos casos reducida, otros no tanto, pero es variable, y la expresividad también es variable. Y todo esto complica también el conocimiento adecuado de esta enfermedad. Es decir, si hubiera mucha penetrancia y hubiera una expresividad fija, pues correríamos mucho más, pero no es el caso, como ya veréis. En un estudio publicado hace unos años en JACC, que tuve la suerte de revisar y de escribir la editorial, un grupo australiano comparó su serie de pacientes con aneurisma de aorta, incluyendo la válvula bicúspide en comparativa, y lo que evidenció era que con un seguimiento largo de estos pacientes, tanto los pacientes con Marfan, que están en azul, como los pacientes con ortopatía no sindrómica en rojo, tenían mucha más mortalidad que el grupo de bicúspides. Y la tenían parecida, es decir, el hecho de tener una patología aórtica familiar sindrómica o no sindrómica no varía. No es que estén peor, yo que sé, los Marfan que un paciente que no tenga expresión física y tenga un acta 2, etcétera. No es el caso. Por lo tanto, veis aquí que la primera conclusión importante de la investigación clínica es, bueno, el hecho de tener una patología sindrómica igual me facilita el diagnóstico, pero no tiene más riesgo que una no sindrómica. Por lo tanto, qué importante es hacer un buen interrogatorio clínico, intentar preguntar claramente a los pacientes si ha habido algún familiar que haya tenido previamente patología aórtica, intentar si se puede diferenciar la aneurisma arteriosclerótico abdominal del resto, a veces no se puede, pero no despreciéis en absoluto empezar en un paciente de estas características por hacer un interrogatorio familiar suficientemente exhaustivo, porque solo tendréis un 30% de posibilidades de encontrar la mutación y es importante saber si han habido otros miembros de la familia con ortopatía. El mismo grupo evidenció o hizo un score de riesgo en el que separaba pues realmente los pacientes en riesgo de mortalidad dependiendo de este score. En este score pues evidentemente pues puntuó más bajo la bicúspide que el no sindrómico del Marfan. También los pacientes que tenían una edad determinada tenían más riesgo de complicaciones y evidentemente la historia de disección de aorta en la familia cargaba también el riesgo de complicaciones y realmente pues se puede ver una diferencia importante en este score de cómo se van identificando los grupos dependiendo del score que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos factores en relación a la mortalidad. Quizás la crítica de este trabajo es que la bicúspide a la hora de poner la estratificación quizás distorsiona un poco una valoración exacta del riesgo, porque la bicúspide sabemos que es un mundo aparte, no es una patología aórtica genética no sindrómica, es probablemente una patología embriológica con afectación de aorta por varios motivos. Quizás ponerla ahí distorsiona un poco la comparativa en predictores de riesgo.
Bueno, si tenemos en consideración los genes que sabemos que vamos a encontrar en alrededor de un 35% de los casos, el ACTA2 es el más frecuente. Algunas series le dan un 10%, otras le dan entre un 15%, casi un 20%. Y veremos que hay otras que están presentes, pero con un porcentaje relativamente bajo. Y hay algunas que son sindrómicas y que no expresan como enfermedad sindrómica. Tenemos hasta la fibrilina 1, que sabéis que es propia del síndrome de Marfan, que se puede encontrar la mutación sin expresión de criterios clínicos de síndrome de Marfan y funcionan como una no sindrómica, o también el TGF-beta 2, 3, los receptores. Es decir, que algunas patologías con mutaciones sindrómicas expresan también en un porcentaje como no sindrómicas, pero lo más frecuente, sin duda, es el ACTA2. Por lo tanto, dentro de, si descartamos las alteraciones de la mutación de la fibrilina y del TGF-beta, pues nos vamos a encontrar pues lo que he comentado, ACTA2, MIH11 sobre la miosina, el MILC y el PRKG1 NSC, y es lo que ahora vamos a intentar avanzar un poco en esta línea. En el ACTA2, que codifica la alfactina de la célula muscular lisa, son mutaciones truncantes o missense, afecta, ya os he dicho, entre el 10 y el 20% de las no sindrómicas. Tiene una penetrancia incompleta, se asume que el 50% pues acaban expresando y un 50% están ahí silentes. La dilatación del diámetro con inferior a 50 ya se relaciona de forma significativa con disección de aorta, es decir, que es importante de tenerlo en consideración, y a veces pues en pacientes que llevan la patología, pues los puerperios es un momento donde se producen disecciones de aorta con cierta frecuencia, y el diámetro, por lo tanto, de 50 aquí no aplicaría, como veremos, ya discutiremos, y vamos a diámetros menores para intentar evitar la disección antes de llegar a 50 milímetros. Bueno, tenemos una gran heterogeneidad, ya lo hemos dicho antes. Obviamente la disección quizás es la manifestación más frecuente, porque casi nunca encuentras, por suerte, una dilatación de aorta y acabas viendo que es un ACTA2, sino primero te viene probando con una disección de aorta con mucha facilidad. Afecta más el tipo A que el tipo B, pero también afecta bastante el tipo B, como ya comentaré. Es edad dependiente, es cierto, no se describen disecciones ACTA2 en adolescentes o jóvenes o niños, pero a la edad, a los 85 años, diríamos que el 76% de los casos han presentado alguna actuación, patología a este nivel, sea la cirugía profiláctica o sea una disección, es decir, que más de las 3/4 de los pacientes han expresado la enfermedad y a una edad avanzada, y realmente es más frecuente los eventos aórticos en el hombre que en la mujer, y hay algunas mutaciones que tienen mayor riesgo que otras, ya lo comentaremos. La arginina 179 tiene un especial riesgo de no solo localizarse en aorta, como comentaremos, sino como expresión sistémica, y la arginina 258 también tiene mayor riesgo. En cambio, hay otras, como arginina 185 y 118, que tienen menor riesgo de disección de aorta. Bueno, todo esto es un campo que se va a ir aclarando y explorando con los años a base de ir acumulando pacientes. Y bueno, pues tenemos un 6% de gestaciones complicadas con disecciones en el tercer trimestre del embarazo, o inmediatamente el posperio de algunos de estos pacientes. Y hay otras manifestaciones, como pueden ser pues enfermedad coronaria, que ya lo comentaremos después, o moya-moya, y la asociación con ductus alrededor de un 10% de los casos, y flóculo, y todo esto lo comentaremos a continuación. Veis aquí que realmente, pues en algunos casos, aunque no sea una sindrómica, pues hay algunas mutaciones que expresan con lípidos reticulares, que podéis ver perfectamente aquí, y en la expresión subcutánea,
de esta alteración de la dermis, que se ven los capilares muy bien, o en el iris floculi, que podemos ver una formación cística pigmentada del iris, como podemos ver en esta zona de aquí. En nuestra experiencia de estos casos no hemos tenido, van muy asociados a algún tipo de mutaciones y no a otras. Y en cambio, pues la arginina 179 es mucho más frecuente y prevalente estas alteraciones. Esto es una alteración multisistémica de la musculatura lisa y se acompaña en todo el cuerpo y se acompaña de no solo enfermedad aórtica, sino que puede ir con moyamoya, con dilatación de pupilas, una vejiga hipotónica, una alteraciones en la rotación en el intestino, pueden ir con hipertensión pulmonar. Hay toda una serie de alteraciones sistémicas de la musculatura lisa y no solo de la aorta. Bueno, las otras mutaciones fuera del ACTA2, que son más infrecuentes, la MIH11 también es una mutación que codifica la cadena pesada de la miosina. La musculatura lisa es infrecuente en el 1%. La herencia es autosómica también dominante. Se asocia frecuentemente también más frecuentemente con ductus y también con disecciones a diámetros menos de 50. Y el MIL, que es otra mutación que codifica la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Es una mutación missense, se ha relacionado más veces con la disección tipo A, tiene más baja penetrancia y solo el 38% de los individuos con esta mutación tienen eventos aórticos, aunque esto en series tan reducidas puede ir cambiando con los años y estos porcentajes yo les daría un valor aproximado, pero no en absoluto definitivo, en series de mutaciones que son series cortas y que necesitamos más años para afinar mucho más en los porcentajes. También la disección se produce pues en diámetros más pequeños de 50 milímetros y por lo tanto deben tratarse de forma especial, probablemente de forma más agresiva que los Marfan, como ya comentaremos. Y finalmente el PRKG1, que es codifica la proteína de alquinasa dependiente del GMP cíclico, el tipo 1, que controla la contracción de la musculatura lisa. Y hay una serie de dominios donde presenta una alteración, una reducción de la fosforilización de la cadena ligera y de la relajación de la musculatura lisa. Entonces, pues hay algún tipo de mutación que se relaciona muy directamente, como que vemos aquí con la disección de aorta. Su penetrancia es también alrededor del 50%, pero llamativamente, como ya comentaremos, la expresión de disección aparece en pacientes bastante más jóvenes o relativamente más jóvenes. También tiene afectación extraórtica con aneurismas y disecciones en coronarias. En una publicación reciente de este año pasado, el Montalcino, el consorcio de Montalcino, de una serie de hospitales donde americanos y europeos, donde participamos también nosotros en nuestro centro en Vallebrón, pues se ha podido ver que realmente hay una serie de mutaciones que tienen un perfil más agresivo que otras. Y esto es importante porque pasamos de la globalización un poco a la personalización y igual pues estos pacientes hay que seguirlos pues más de cerca, hay que indicarles la cirugía con menos diámetro y es posible que aún estemos en el principio del inicio de la definición del riesgo, pero ya empezamos a encontrar alteraciones. Fijaros, pues que como hemos dicho globalmente no hay unas diferencias importantes, por ejemplo, comparando las mutaciones del TGF-beta con las mutaciones de la musculatura lisa, van con la misma agresividad en paralelo, pero si subdividimos las mutaciones de la musculatura lisa, la célula muscular lisa, podemos ver cómo hay diferentes agresividades en relación con la edad, cómo el PRKG1, que va en negro, pues realmente provoca alteraciones con mucha más agresividad y que la edad más joven que en el ACTA2, que podemos ver aquí en azul, y mucho más que el MILC, que podemos ver en rojo. Por lo tanto, pues bueno, pues si yo tengo un PRKG1 intentaré
están mucho más encima y a la edad joven porque realmente tiene un riesgo mucho mayor que el milk. Es probable que todo esto no deje de ser una cascada de información que iremos cuadrando en la próxima década. Pero de momento hay que tener en cuenta estos datos porque ya empiezan a tener su peso a la hora de manejar a un paciente clínicamente. Fijaros aquí cómo vemos que a los 25 años, una edad precoz, pues es más agresivo el PRKG1, que ya tiene casi un 15% de incidencia de complicaciones, seguido por el ACTA2, y tenemos también el TGF-beta receptor 1 y tenemos el TGF-beta receptor 2 y, por ejemplo, pues los otros, el MILK y tal, tienen una incidencia de complicaciones mucho más baja. Si nos vamos a los 65 años, se agrupan. Es decir, con la edad, muchos, quizás el MILK no, pero los demás están alrededor de un 60-80% de complicaciones. Es decir, vamos un poco definiendo qué mutaciones expresan más precozmente a lo largo de la vida, aunque muchas de ellas, cuando llegamos a una edad determinada, por las razones que sean, y también puede ser por factores ambientales y todo, acaban por expresar complicaciones, ¿no? Y obviamente dentro de cada una de estas familias hay algunas mutaciones, como ya he adelantado antes, la arginina 179, que tiene mucha más agresividad que, pues, por ejemplo, otras. Fijaros que realmente 15 veces más de agresividad que las otras mutaciones que hemos comentado. Es decir, que no solamente entramos en mutaciones como ACTA2, el MIR, etcétera, sino que vamos ya avanzando en qué mutación a nivel de aminoácidos podemos tener algún tipo de alteración que sea más agresiva y que pueda condicionar pues una expresión mucho más precoz de la enfermedad, y esto pues en el momento en que se consolide esta información estaremos en una medicina más personalizada y no daremos informaciones o consejos globales, sino un poco más a cada individuo, ¿no? Y esto es importante, es el camino a seguir. Si vamos a valorar el grupo de disección tipo B, porque no todo es tipo A, la incidencia llamativamente es mayor en este tipo de enfermedades que, por ejemplo, en el Marfan. Es decir, hay una incidencia relativamente alta de disecciones tipo B en las variantes de ACTA2, el PRKG1 y hasta el TGF-beta receptor 2 no sindrómico que casi que en el Marfan, y además expresan edades más tempranas. Y esto también es importante tenerlo. Es quizás no tan... El Marfan no es así, como sabéis muy bien, pero no es tan raíz dependiente, sino que puede afectar con más frecuencia la aorta descendente en sí misma y hacer una disección tipo B. Y aunque todos sabemos que la disección tipo B pues quizás tiene menos mortalidad que la tipo A, si tenemos la suerte de operarlo y curarlo, pues relativamente hemos solucionado el problema. En el tipo B pasamos problemas, no sabemos muy bien si hacer tratamiento endovascular. Al final, la morbilidad y la mortalidad a largo plazo del tipo B es quizás lo que nos castiga casi más que en un tipo A. Entonces, tampoco sabemos en qué diámetros, cuando vemos una dilatación de aorta descendente, en qué diámetros hemos de indicar el tratamiento profiláctico. En la tipo A la tenemos bastante definido y quizás vamos a individualizarlo con los años, pues que en el tipo B vamos bastante perdidos. Estamos hablando de 40 milímetros, estamos hablando de 35, estamos hablando de 45. Realmente es un problema porque nos faltan evidencias. Bueno, aquí os enseño un caso que publicamos hace algunos años con Gisela Teixidó. Es un caso que evidenciamos pues una nueva mutación del ACTA2 y el caso podéis ver que tenía una gran dilatación de aorta, probando, que tenía 50 y pico de años en aorta descendente, una disección tipo B importante que tuvimos que al final indicar cirugía abierta y reparar toda la aorta descendente. Pero lo más llamativo del caso, que es este de aquí, es que al cabo de 2 meses de haberse disecado, tenemos este otro familiar que era joven, que tenía 31, 32 años, que haciendo ciclismo en montaña,
pues se disecó. Estando haciendo ciclismo en montaña, se disecó en la bicicleta y entonces a partir de ahí empezamos a pensar de que había alguna alteración genética en la familia porque era llamativo que los dos. También este presentó una disección tipo B, también se tuvo que operar, no, la dilatación no fuera tan exagerada como la probando, pero también era importante, los dos eran tipo B, buscamos en toda la familia, fijaros que hubo bastante expresión, o sea, bastante mutación de la enfermedad, pero no siempre con una expresión alta. Fijaros que aquí tenemos un familiar que tenía en 80 años no tenía, era una farmacéutica, no tenía ni apenas dilatación de aorta. Es decir, que obviamente, pues, ¿por qué a este chico de 30 y pico de años pues se disecó? Bueno, estaba haciendo ciclismo, él no sabía que tuviera nada, pero se disecó tan tempranamente. ¿Y por qué hay otros miembros de la familia que han llegado a edades más grandes y no han tenido casi patología aórtica? Nos falta información. Lo que es obvio es que tenemos que gestionar las cosas según las vamos conociendo actualmente, con prudencia y tampoco sin intentar irnos más allá de la evidencia, ¿no? ¿Qué haríamos pues en el seguimiento? Bueno, en el seguimiento de estas patologías es obvio de que deberíamos vigilar la aorta por técnicas de imagen. No queda claro cada cuánto hay que hacer un estudio, dependerá del tamaño de la aorta, si es estrictamente normal o no. No estamos tan centrados o asegurando de que debamos mirar solo por ecocardiografía la raíz de aorta. Por ejemplo, estos dos casos que os he enseñado tenían una raíz de aorta estrictamente normal y la siguen teniendo, o sea que de alguna forma pues estamos obligados a utilizar el TAC o la resonancia magnética. Pues dependerá de lo avanzada que esté la dilatación, haremos un control anual como mínimo y pues intentaremos utilizar la resonancia para evitar la radiación, siempre y cuando pues el paciente no tenga claustrofobia, lo permita. Y esto también nos lleva a hacer el screening. Dice, ¿cómo vas a hacer el screening con un ecotranstorácico solo si no tienes una mutación? Pues bueno, si no tengo una mutación, esto es muy complicado porque cada X años, cada 3 años o cada 5 años, depende, pues tengo que hacer una técnica de imagen completa de la aorta para descartar que yo no tenga un familiar que no me haya salido la genética positiva, pero sea un familiar de un aneurisma de aorta con datos de que tenga un componente genético, ¿no? Por lo tanto, estamos pendientes de establecer un protocolo exacto, pero yo diría que en estos pacientes, más que en los sindrómicos, es importante no quedarnos solo con la ecocardiografía y sí utilizar más generosamente la resonancia y el TAC. Hay que controlar la presión arterial y aunque sean normotensos, pensamos que a partir de los 10 años, pues quizás en estas mutaciones y aún sin un nivel de evidencia ninguno, porque no hay estudios prospectivos que lo validen, pues tenderíamos a dar tratamiento betabloqueante para intentar de alguna forma pues a disminuir el estrés de pared e intentar pues que la aorta dilate menos posible, pero todo esto es empírico y esto es un consejo que se puede rebatir y hay gente pues que puede decir yo no doy nada. En todo caso, yo diría que si vemos que va dilatando la aorta, yo sí daría un beta bloqueante inicialmente para, como mínimo, dar lo que pensamos que no va a tener efectos secundarios graves y pudiera facilitar el lentecimiento de la progresión de la aorta. Bueno, el grupo de Leftiárides pues ha presentado un diagrama que probablemente va a ser cambiante también, depende de la información que tengamos, que tenemos, pues bueno, sabemos que en 55 milímetros es el nivel de tolerancia para indicar cirugía de aorta ascendente, pero que ya en patologías sindrómicas como el Marfan en 50 ya vale, y con Marfan con algún factor de riesgo ya bajamos a 45 milímetros, que hoy día el TGF beta pues estamos entre 40 y 45 milímetros para indicar cirugía profiláctica, sobre todo TGF beta receptor 2, en pacientes pues que
de baja estatura, pues ya estamos actuando en 40 milímetros, es decir, estamos haciendo una gradación de indicación más precoz de cirugía profiláctica, y en las no sindrómicas estamos moviéndonos de 50 a 45 milímetros. Creo que actualmente ya podríamos asumir los 45 milímetros más que los 50 milímetros, porque sabemos que la gran mayoría se nos pueden producir ya cuando hay aneurismas, disecciones en diámetros inferiores a 50 milímetros. Por lo tanto, 45 sería un punto que corte. Y en esta línea, las últimas guías americanas pues ya nos sugieren que el acta 2 se debería indicar cirugía cuando llega a 45 milímetros, y si tiene algún factor de riesgo, léase crecimiento rápido, léase historia de disección en algún miembro de la familia, cosas de este tipo, ya dicen 42 milímetros. Y el PRKG1, pues aún más agresivo, 42 milímetros por diagnóstico, y si tiene algún factor de riesgo ya en 40. Es decir, estamos bajando progresivamente en estas mutaciones que vemos que tienen más agresividad, pues actuar en 45 o 40 milímetros, y depende de los factores de riesgo aún menos. Esto nos deja más o menos tranquilos. En aorta ascendente sigue la incógnita. En aorta descendente es probable que una aorta descendente de 40 a 45 milímetros en este contexto también fuera tributaria de hacer cirugía a este nivel. Quizás no tanto tratamiento endovascular, porque sabemos que puede ser una solución parcial, ¿no? En este sentido, pues ya para acabar, diríamos que el diagnóstico de sospecha de patología aórtica familiar no sindrómica es más difícil debido a la ausencia de signos exploratorios físicos. Entonces, pues aquí el interrogatorio de la historia familiar es importante. Hay que hacerlo sistemáticamente, exhaustivamente. El análisis molecular también es importante, sobre todo, claro, cuando hay antecedentes familiares, pero hoy por hoy tiene un rendimiento del 30%. Esperamos que en los próximos 5 o 10 años pues esto suba un 50% más, lo cual pues nos ayudaría muchísimo a manejar estas familias. La herencia es autosómica dominante, la penetrancia es reducida, la expresividad variable, ya os he dado algún ejemplo. El ACTA2 es el gen que se encuentra con mayor frecuencia. ACTA2, PRKG1, MYC11, MILC. Yo diría que en todos estos casos la actuación debería ser, cuando llega a 45 milímetros, actuar, pero si hay factores de riesgo, igual en 42. El PRKG1 sería aún más agresivo, porque ya hemos comentado que las disecciones se ven en pacientes más jóvenes, y por lo tanto, pues con 42 o hasta con 40 quizás indicaría el tratamiento profiláctico de aorta ascendente. Y claro, el problema lo tenemos que cuando no tenemos la mutación, pues no sabemos qué hacer. Si no tenemos una mutación identificada genéticamente, tenemos que reevaluar los casos periódicamente, tenemos que ver a las familias cada X años e ir viendo si tienen dilatación de aorta, y a partir de comprobar que la aorta se dilata, pues hacer un control con técnicas de imagen y aplicar los datos anteriores que hemos comentado. Espero que les haya interesado la charla. Muchas gracias y hasta la próxima.